Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios, hermanos. Muy bien, vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana todavía. Así es que yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 51. Hoy vamos a concluir la serie que hemos estado llevando ya por algunos domingos, la decadencia espiritual. Bueno, hemos aprendido mucho, hay mucho más que decir, pero hoy nos detenemos, concluimos con este mensaje que quedó plasmado en el Salmo 51. ¿Están listos? El escritor, voy a usar la Reina Valera hoy, la versión. Así es que escuchen lo que dice el salmista. En este caso, este salmo lo escribe David. Quiero que nos metamos en el corazón un poquito de David, cómo se sentía. Estaba, pero bien triste y arrepentido, eso sería la palabra correcta. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Palabra de Dios. Permítanme orar. Padre Santo, te glorificamos hoy, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Tenemos tu palabra cerca de nosotros y dentro de nuestro corazón, en nuestra mente. Bendita sea tu palabra y bendito eres tú. Concédenos disfrutar del alimento espiritual hoy. Concédenos guardarlo en el corazón y llevarlo a la práctica en la vida diaria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. ¿Decimos? Ok, hermanos, este salmo lo escribe David, sí, el rey David. Es un salmo conocido como los salmos penitenciarios. Es un salmo que presenta realmente a un hombre que se ha arrepentido de su pecado. ¿Sí? Este salmo, hermanos, tiene su contexto en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11 y 12.
Para los que conocen un poquito de la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que David fue el segundo rey del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Y en el capítulo 11 nos presenta una historia que la mayoría conocemos, que tiene que ver con un pecado grave que cometió el rey David. El capítulo 11 dice que en el tiempo de la guerra, cuando Israel salía a la guerra, dice que David se quedó en casa. Y desde ahí ya estamos mal. Se quedó en casa y pues se quedó ahí muy a gusto, ¿verdad? Muy a gusto, muy quieto, muy ocioso. Y de repente un día se levantó, salió al terrado y cerca de ahí se estaba bañando una muchacha, guapa, joven. Y desde el terrado la vio David, el rey, y dijo: tráiganme a esa muchacha. Y le llevaron, pues era el rey. Llevaron a Betsabé. Y pues el rey la tomó, y conocemos la historia, la mujer quedó embarazada. Y cuando David tiene conocimiento de su consecuencia o la consecuencia de tal acto, pensó y dijo: ¿cómo le haré para salir libre de este asunto? Y entonces escribió una carta al capitán Joab, el capitán de su ejército, diciéndole: ¿sabes qué? Envíame a Urías. Urías era el esposo de Betsabé, ¿sí recuerdan? Y lo que quería David era cubrir o encubrir su falta, ¿sí? Y total, le enviaron a Urías y llegó con el rey. ¿Y cómo está el asunto allí, la guerra? Todo bien, ahí vamos. Y ya después que platicaron, informó cómo estaban los asuntos de la guerra, David le dijo: ¿sabes qué? Está bien, descansa, ve con tu mujer, ve a tu casa, descansa, come, cena, bebe, disfruta de tu mujer. ¿Saben por qué quería que hiciera eso? Sí. ¿Se imaginan, verdad? Pues resulta que Urías, pensando en que sus compañeros, el ejército estaba, al llano, limpio, ¿verdad? En guerra, sufriendo, dijo: ¿cómo podré yo ir a mi casa muy a gusto, estar con mi mujer, comer y beber mientras mis hermanos están allá? Qué digno, ¿eh? Y el rey planeando. Total, le dijeron al rey: ¿sabes qué? Urías no fue con la mujer. ¿Cómo? No, ok. Y lo invitó otra vez a cenar y estuvo con él. Le dijo: vete a tu casa. Y aquel dijo: no voy a ir. Le dijo al rey. Entonces el rey escribió una carta y le dijo: le entrega, regrésate a la guerra, le entregas esta carta a Joab. Y cuando llegó al campamento, hermanos, la historia nos dice que entregó la carta que el rey le mandaba. Y Joab, el capitán, el general, la leyó y la carta decía: pon a Urías en lo más fuerte de la batalla, quiero que muera. Adulterio, asesinato. ¿Qué pasó? Murió Urías. El Salmo 51, algunos comentaristas dicen que el Salmo 32 es algo como una secuela del Salmo 51, y en el Salmo 32 encontramos la dicha del perdón. Bienaventurado aquel varón cuyo pecado ha sido cubierto, cuyo transgresiones ha sido perdonada. Y entonces el Salmo 51 tiene sus conexiones, ¿sí?, en un contexto general, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, pero también una extensión en el Salmo 32. Así es que yo voy a estar navegando mi barca por ahí en esos dos pasajes, pero es bueno que ustedes conozcan el contexto general de por qué escribe David así. Sabemos que en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, Dios envía al profeta Natán. ¿Recuerdan? Dios lo vio y dijo: la regaste, David. David, un hombre considerado conforme al corazón de Dios.
qué hombre David. Mas sin embargo, David la regó. Un hombre, David, que Dios le hizo la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías, que su reino no tendría fin. El gran David la regó. ¿Y saben por qué, hermanos? Pues porque era un hombre, aunque era el rey, aunque se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínese usted, era un hombre y pecó. Y llegó el profeta Natán y le dijo: ¿sabes qué? Vengo de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo adelante, te voy a contar una historia, dijo el profeta Natán. Había dos hombres. Uno era un hombre rico, tenía mucho ganado. Y había otro hombre pobre, tenía una sola ovejita. Y esa ovejita la cuidaban, la querían, comía con ellos, dormía con los chiquillos y con la familia. Era como parte de la familia, dijo el profeta Natán. Y entonces llegó uno de camino, un hombre de camino llegó con el rico. Y dentro de la cultura judía era costumbre, valga la redundancia, que llegaba alguien de fuera de camino y lo recibían y lo atendían, lo hospedaban, etcétera, etcétera. Y total, llegó con el rico aquel hombre, y el rico, ¿saben qué? No quiso matar ni una ovejita para darle de comer al que había llegado. Y entonces fue con el pobre, el que tenía la única oveja, y le dijo: traes para acá a tu oveja porque la voy a hacer chicharrón. ¿Sí? O no, mejor, ¿qué se les antoja? ¿Una birria? ¿Una barbacoa? ¿Sí? Y le quitó la oveja, hermano. Al momento el rey se llenó de ira y dijo: ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Impresionante. David estaba muy feliz. Vamos a matar a ese hombre que tal hizo. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Porque había pecado con Betsabé y había asesinado a su marido. Impresionante. Ese es el contexto. Entonces David es reprendido, es enfrentado por el profeta Natán, y entonces escribe el Salmo 51. Quiero compartirles hoy, hermanos, la idea para cerrar ya esta serie de predicaciones: cómo dejar atrás la decadencia espiritual. Sin duda, el rey David llegó a estar en un episodio tal, amén, decadente, llegó a tener decadencia espiritual, amén. Estaba debilitado el rey David y cayó en un pecado grosero, grave. ¿Cómo dejar atrás la decadencia espiritual? Versículo 3 al 6. Vaya conmigo ahí a su dispositivo o a la palabra física, la Biblia. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, está dirigiéndose al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo primero que debe hacer David, hermanos, y lo primero que hizo fue confesar su pecado. ¿Cómo podemos dejar atrás la decadencia espiritual? ¿Cómo pudo David dejar atrás su decadencia espiritual? Bueno, tuvo que confesar su pecado. Es impresionante, hermanos, cómo Dios tiene un proceso para que
sus hijos, sus hijas lleguen a este encontronazo con Dios, ¿sí? Y puedan sus hijos, sus hijas, sus siervos llegar a esta confesión de pecados, que es sumamente importante cuando hablamos del arrepentimiento y cuando hablamos de dejar atrás la decadencia espiritual. Quiero que noten algo importante que quiero resaltar en su debido momento. Quiero que noten, hermanos, el proceso que Dios utiliza, o que utilizó en este caso con David, y utiliza en todas las personas. Primero, Dios buscó a David. Quédese con eso. No fue David el que dijo: voy a buscar a Dios y voy a ofrecer sacrificios, porque ustedes saben que en el antiguo pacto eran sacrificios los que se ofrecían, sacrificios de animales para cubrir su pecado, ¿verdad? No, David no fue a buscar a Dios. Dios buscó a David. Y aquí encontramos una enseñanza maravillosa, hermano. Amén. El ser humano no busca a Dios. Por naturaleza está incapacitado para buscar a Dios. Amén. No busca al Señor. Dios es el que siempre busca al ser humano, con tal de que éste se arrepienta de su pecado y entonces pueda tener una buena relación con Dios y mantenerse en un estado de salvación y obtener al final la redención, la salvación de su alma. Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia. Todos la tenemos, ¿verdad que sí? Esa conciencia que nos aprueba o nos reprueba según los actos que hagamos. Todos tenemos esa conciencia. Algunos la presentan como un angelito aquí y un demonio acá que te está diciendo ¿sí? Lo cierto es que tenemos una conciencia que nos dice cuando hacemos bien, nos aprueba; cuando hacemos mal, nos reprueba. Tenemos, hermanos, el recurso del Espíritu Santo en nuestro tiempo, ¿verdad? También David lo tenía, que Él nos hace ver, nos redarguye en un sentido negativo, nos pone a pensar y nos hace sentir mal, el Espíritu Santo. Tenemos su palabra. David también tenía la palabra de Dios, lo que tenía que ver con la Torá o el Antiguo Testamento, lo que escribieron los profetas, etcétera. ¿Sí, amén? Nosotros tenemos la palabra de Dios, y ahí en la palabra de Dios podemos encontrar, ¿sí?, ¿cómo decirlo?, el criterio para saber si estamos haciendo bien o no. ¿Estamos? Tenemos también a los siervos de Dios. Como en el tiempo de David, Dios tenía sus profetas, sus siervos, amén, y los enviaba. En nuestro tiempo tiene pastores, siervos, siervas. Los siervos de Dios, las siervas de Dios, que son recursos. El Señor tiene a hermanos, hermanas en la fe que pueden decirnos: hermano, estás equivocado, estás mal. ¿Sí? Y son recursos, hermanos, que Dios tiene para buscarnos. Amén. Dios tiene recursos para buscarnos. Amados hermanos, nuevamente, David no buscó al Señor, sino que Dios fue el que lo buscó a través del profeta Natán. ¿Sí? Pero era Dios que lo buscó a David, y lo buscó con la intención de levantarlo. Quiero que noten eso. A pesar de la disciplina y todo lo que aconteció, el propósito de Dios era: hijo, levántate. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Por qué no le da un aplauso de alabanza al Señor? David no buscó al Señor, el Señor buscó a David. ¿Recuerdan a Adán y Eva?
¿No fue acaso cuando pecaron Adán y Eva que ellos se escondieron de la presencia de Dios? ¿No fue acaso Dios quien buscó a Adán en el huerto diciendo: ¿dónde estás tú, hombre? Digo, Dios sabía dónde estaba, pero tenía que dejarlo así por nuestra causa, ¿verdad? Y desde entonces, hermanos, aquí encontramos una gran verdad. Ningún ser humano busca a Dios. Romanos capítulo 3, por ejemplo, en la carta que escribe Pablo, dice que no hay nadie quien busque a Dios. Nadie. Quédese con eso. Estamos amolados, hermanos, los seres humanos. David estaba amolado. Tenía que entrar Dios en acción. Impresionante. David reconoce su pecado, versículo 3 al 6. Proverbios 28, 13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Gloria a Dios, ¿no? Amén. El Salmo 32, dele vueltecita a su página ahí, busque el Salmo 32. Salud. Versículo 3 y 4 dice, es más, lo voy a leer desde el versículo 1 al versículo 4 o 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Dios, hermano, hermana, busca a David con la intención de levantarlo, con la intención de volverlo otra vez a su lugar como debería estar, con la intención de mostrarle su misericordia. ¿Y saben que Dios no ha cambiado? Pues Dios es inmutable. Así es. Ahora Dios busca a David, pero David también, hermanos, hace su parte y reconoce su condición espiritual ante Dios. Y quiero que noten eso. ¿Cómo estaba la condición espiritual de David ante Dios en ese tramo de decadencia espiritual y específicamente en ese pecado que había cometido? ¿Cómo estaba su condición y su situación, su estado espiritual delante de Dios? Estaba mal, hermanos. Quiero que noten versículos 7 al 12 del Salmo 51 para que vean una radiografía de la condición espiritual de David, hermanos. 7 al 12 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Noten, está pidiendo purificación, y esto alude a la ley de Moisés, porque era común que cuando un hombre pecara en ciertos pecados, valga la redundancia, había que hacer un ritual de purificación. Amén. Lo que encontramos ahí, hermanos, es que la condición de David estaba sumamente deteriorada ante Dios. Estaba sucio, porque el pecado comporta una mancha ante Dios. ¿Estamos? Y David estaba sucio. Por eso dice: purifícame, Señor, con hisopo, ¿sí? Y seré limpio, porque se sentía sucio. Estaba sucio por causa de su pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos así realmente, hermanos? Sucios, al grado de arrepentirnos, como lo hizo David.
¿Cuántas veces nos hemos sentido así, miserables, sucios, cochinos? ¿Cuántas veces? Sí. De tal manera que hemos dejado el pecado y nos hemos acomodado. ¿Cuántas veces? En la medida que hacemos eso, hermanos, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Amén. Y en la medida que no lo hacemos, estamos menospreciando, ofendiendo al Señor. Y hay muchas razones que podemos mencionar, pero lo cierto es que cada ser humano va callando su conciencia. Sí, estoy mal, pero espérate, tranquilo. Lo cierto es que cada ser humano está resistiendo al Espíritu Santo. Cada hermano, cada hermana, en algún momento lo hace. Lo cierto es que son oidores de la palabra de Dios los cristianos, en muchos de los casos. Escuchan, pero no hacen. Lo cierto es que cuando predicamos los siervos del Señor, está bien, hermano, pero déjame así, no te metas. Lo cierto es que cuando un hermano nos dice, hermano, corrígete porque tú no te metas conmigo. ¿Y tú qué? ¿Por qué no le dices a aquel? Aquel también. Lo cierto es que, hermanos, como David, estamos en una situación y una condición en algunas ocasiones, y más hablando en este contexto de la decadencia espiritual, estamos así, hermanos, delante de Dios. Nuestra condición espiritual delante de Dios está reprobable cuando estamos en decadencia espiritual. ¿Qué le parece? Es impresionante. David reconoce su pecado después de que fue enfrentado por el profeta. Reconoce su situación espiritual, su condición, dice: estoy mal. Era necesario que David se viera a sí mismo en qué condición se encontraba por causa de su pecado, ¿verdad? Estaba triste, inclusive, estaba enfermo. Él reconoció que tenía en ese contexto un corazón malvado, versículo 10. El versículo 11 nos dice que tenía temor de ser separado de Dios y tenía temor de que el Espíritu Santo se quitara de su vida. En el versículo 12, la primera parte nos dice que él tenía temor y que había perdido el gozo de la salvación. ¿Cuántos están así, hermanos? La salvación, pues bueno, pues sí, pues está bien, gracias, Señor, que moriste en la cruz. Pero no valoramos la salvación como debería ser. Y por eso estamos en decadencia espiritual. Aquellos que están. Los que no, bendito sea el Señor, que nos sostiene. Pero aún así, hermanos, los que están en decadencia espiritual, hoy tenemos una buena noticia. Dios nos está buscando. Dios lo está buscando a usted, me está buscando a mí, para decir: no te preocupes, hijo, hija, yo vengo aquí, te estoy buscando para levantarte, para perdonarte, para regresarte el gozo de la salvación, para fortalecerte, para que vuelvas a estar otra vez en comunión correcta conmigo, para que vuelvas otra vez a servirme limpiamente. No te preocupes, hijo, yo vengo a ti para buscarte. Dejen allá, la hermana está haciendo su trabajo, acá estamos. La palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante. Nuestro Dios, hermanos, nos está buscando. Nos está buscando para llevarnos a una confesión de pecado. Esto es maravilloso. ¿Quién hace esto? ¿Qué Dios hace eso, hermano? Después de que David, el gran rey David, el cual Dios lo había levantado, mi siervo David, y la regó David. Y después de haberla regado, ¿qué Dios hace eso? Que va por ese que está caído.
a levantarlo. ¿Qué Dios hace eso? Que aún con toda la suciedad de su pecado y toda la maldad que había hecho, que Dios lo perdona así, hermanos. ¿Saben qué? Nuestro Dios es así. Nuestro Dios es grande en misericordia, es grande en perdonar. Es misericordioso. El Señor no es como nosotros, que me la hiciste, me la pagas y vas a tener que, ¿verdad?, ser quemado, quémenlo. No, el Señor es bondadoso, es misericordioso. El Señor dijo: no quiero que mi siervo David se pierda, voy a enviar a mi mensajero para que se acomode mi siervo. ¿Y saben qué pasó? La historia dice que se acomodó. Dios lo perdonó. Gloria a Dios. ¿Qué tuvo que hacer David para dejar la decadencia espiritual, hermanos? Tuvo que confesar su pecado. Después de haber sido enfrentado, claro que sí. Pero, hermanos, confesó su pecado. ¿Cuántos podemos hacer eso? Amén. Qué impresionante es nuestro Dios. Reconozcamos nuestro pecado, hermanos. Aquellos que están o estamos en decadencia espiritual, reconozcamos. ¿Saben qué? Como lo mencioné la vez pasada, hemos predicado 6 sermones con 5 de los cuales mencionamos algunos factores que nos llevan a la decadencia espiritual. Y yo les pregunto nuevamente, ¿se han acomodado? Luego hagan de cuenta que el profeta Natán viene y les dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que le quitó la única oveja a aquel hombre pobre para darle de comer al que venía de camino. Tú eres ese hombre, esa mujer, porque no han hecho lo que se debe, no se han arrepentido realmente como David arrepintió y dejó plasmado ahí en el Salmo 51 su experiencia. No le da cosa, hermano, tener un Dios tan maravilloso que te está buscando para perdonarte. No le da cosa que nosotros cerremos el corazón. Qué impresionante, ¿verdad? Yo lo he dicho en varias ocasiones a través de los años. La gente más dura de corazón no es la que está allá afuera, es la que está aquí adentro. Los que están allá afuera escuchan la palabra ya ¿sí? Sabrá Dios cuándo. Los que están aquí escuchan la palabra, por lo menos los que vienen el domingo, una vez a la semana. Pero escuchan la palabra, ¿sí? Y no la hacen. Son más duros que aquellos que no saben la palabra, más duros de corazón. Y la intención de hoy, hermanos, no es quedarnos en el sentido negativo o en el lado negativo. La intención del mensaje es decirles que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y que Dios quiere levantarnos y librarnos, capacitarnos para dejar atrás la decadencia espiritual. Alégrese. Amén. Dios es así y Dios quiere hacer eso que acabo de mencionar en nuestra vida. ¿Usted quiere que Dios haga eso? ¿Cómo dejar atrás la decadencia espiritual, hermano? Número 2, pidiendo perdón. ¿Sí? Parece cosa sencilla, ¿sí? Pues ya sabemos, sí, pero ahondemos un poquito. David hace una petición por el perdón de su pecado. Versículo 1 dice, el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué impresionante enseñanza encontramos aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mi buen comportamiento. No, ¿verdad? Y otra vez entramos a lo que es Dios, hermanos. Porque nosotros no tenemos nada con qué
apantallar a Dios o exigirle a Dios. Tenemos que buscar al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No a mis buenas obras, que realmente pues delante de Dios no hay buenas obras. Las que hacemos en Cristo pues son tomadas en cuenta. Conforme a la multitud de tus piedades. El versículo ¿dónde estoy, hombre? 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Tú, Señor, lávame, porque solo tú puedes lavarme de mi maldad. Y límpiame tú, Señor, porque solo tú eres el que me puede limpiar de mi pecado. Versículo 7. Purifícame porque estoy sucio, tú purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame tú, Dios, porque solo tú puedes lavarme y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué enseñanza encontramos, hermano? Está ubicado David que él por sí mismo no puede limpiarse, no puede purificarse. ¿Estamos? Él está consciente que solamente Dios es el único, hermanos, que puede limpiar nuestro pecado, que puede limpiar nuestra maldad. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y volvernos otra vez al camino. Impresionante Dios tenemos, hermanos. David pidió perdón a Dios. ¿Y saben qué? Dios lo perdonó. Bendito sea el Señor. Imagínense, él estaba enfermo, David enfermo, sufriendo, ¿verdad? Y Dios le dijo: no hay problema, David. Temeroso de que Dios lo apartara, lo desechara, pues al rey anterior lo había desechado Dios. ¿Recuerdan a Saúl? Dios lo desechó, le quitó su Santo Espíritu y se acabó Saúl. Y él estaba temeroso por eso. Y de repente decir: no te apures, no hay problema, Dios te perdona. Dijo el profeta Natán: no vas a morir porque merecía la muerte. Dios te ha perdonado. Maravilloso. Imagínese usted, hermano, lo que sintió David. Qué impresionante. Amén. Ahora, ¿qué sentimos nosotros, hermano? Realmente, cuando escuchamos, ¿sabes qué? Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Porque cuando hablamos del Salmo 51, hermanos, Dios perdona en el Antiguo Testamento, y Dios perdona a David con miras a el nuevo pacto que vendría. ¿Estamos? Y ese nuevo pacto, ¿sí?, que fue establecido cuando Cristo muere en la cruz y su sangre fue derramada, ¿verdad? Ahora todos los que se acercan al Señor arrepentidos con fe son limpiados. Bueno, el Salmo 51, hermanos, se conecta con ello. Ahí está hablando implícitamente de la obra de redención que Jesús realizaría cientos de años después. ¿Estamos? Amén, hermanos. Es impresionante cómo se deja ver aquí el Señor Jesucristo realizando su obra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, con la sangre de Cristo limpia a todo aquel que cree en él y se arrepiente y viene a él. Lo limpia de todo pecado, lo purifica, le da el gozo de la salvación y todo lo que está implicado en el salmo que estamos viendo hoy, Salmo 51. Primera de Juan 1:8 al capítulo 2:2.
Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es para perdonar nuestros pecados. Y el capítulo 2 dice: estas cosas os escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Pero si acaso algunos cometieron pecado, si acaso, digo. Y yo digo, no, pues sí, muchos. Si acaso alguno cometiera pecado, ¿saben qué? Tenemos un abogado, ¿sí? Jesucristo, que fue ofrecido como propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Señor, hermanos, ¿verdad? Y en el Salmo 51, en el Salmo 32, hermanos, que es una conexión allí con el 51, vemos que Dios está perdonando a David, pensando con la mira puesta en este momento cuando Jesucristo, hermanos, fuera clavado en la cruz, derramado su sangre, y con ello, hermanos, resucitar, y con ello poder limpiar el pecado de todos aquellos que creemos en Él y que nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto a Él. Dele un aplauso de alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Qué impresionante, hermanos, el perdón de Dios. Dios nos está buscando para otorgarnos el perdón que tanto ha costado. Marcos 2, versículo 1 al 12 nos presenta una historia de un hombre paralítico. La narrativa dice que Jesús volvió a Capernaum y entró a una casa, a su casa. Y pues la gente al saber que estaba ahí Jesucristo, pues se amontonó, se llenó la casa, y afuera estaba alrededor la gente, la multitud, buscando a Jesús, escuchando, queriendo escucharlo y pues sí, recibir un favor del Señor. Y ahí van esos hombres cargando a este hombre paralítico, hermanos, y como no pudieron entrar, ¿saben lo que hicieron? Subieron al techo, sabrá Dios cómo lo hicieron. Subieron al techo y agarraron un talache y abrieron el techo y metieron ahí al hombre que estaba paralítico. Cuando lo vio, dice la palabra de Dios, Jesús, al ver la fe de ellos, dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Impresionante. ¿Qué pensaría el paralítico? ¿Qué pensó la gente religiosa? ¿Alguien sabe? La gente religiosa dijo: ¿quién es este para perdonar pecados? Si solo Dios perdona pecados. Y Jesús, conociendo a la gente y los pensamientos y las intenciones, dijo: ok, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más difícil, hermanos? ¿O qué es más fácil? Pues decirle tus pecados son perdonados, ¿no? Porque es más difícil decirle a un paralítico: oye, levántate y vete a tu casa. Es más difícil eso, ¿no? ¿Sí, hermanos? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad, tiene potestad para perdonar los pecados a los hombres. Les digo, a ti te digo, hombre, levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó, hermanos. Alégrense, hermanos, gócense y denle un aplauso de alabanza al Señor. En otra ocasión llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pobre mujer, que nada más agarraron a la mujer, y al hombre brincó las bardas. O le dijeron: espérate, agarramos a la mujer, pero tú date por allá. Ahí después te busco para que moches. Hay unos tacos de carne asada, hermano Alfredo. Y la mujer, pobrecita, hermano. Imagínese usted la escena: le iban empujando, le iban pataleando, le iban escupiendo, le iban pegando a la pobre mujer, hasta que llegaron con Jesús y le dijeron: hermano, Señor, en la ley está escrito que
si alguien es sorprendido en adulterio, la matemos a piedradas, dijo aquel. A pedradas. ¿Tú qué dices? Llevaban una intención tremenda también, buscaban cómo hacer caer a Jesús. Jesús, dice la escritura, que se inclinó y empezó a escribir. Algunos comentaristas dicen que estaba escribiendo los pecados de toda la raza que estaba allí. Y dice: el primero, el que sea libre de pecado, lance la primera piedra. Y siguió escribiendo el Señor. No, pues se agüitaron, hermanos. ¿Quién es limpio de pecado? El que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Y se fueron, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Sí? Porque nadie puede decir: no, yo soy puro y santo. No, todos somos pecadores. Y al final quedó la muchacha. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaron? ¿Alguno te condenó? Dijo: no, Señor, ni yo te condeno. Levántate, ya no peques más, vete a tu casa. ¿Qué sentiría esa mujer, hermano? ¿Qué sentiría esa mujer? ¿Qué sintió? Hay que pedir perdón. David pidió perdón. Amén. Nosotros debemos pedir perdón. ¿Y saben qué? Tenemos un Dios perdonador. ¿Saben qué? Tenemos al Hijo de Dios, Jesucristo, que no le importó el dolor, el sufrimiento, la burla, el menosprecio, etcétera, por venir a este mundo y ofrecerse por nosotros para conseguirnos ese perdón. ¿Cómo se siente? ¿No es movido a ser agradecido? Y Señor, de aquí en adelante, ahora sí, si dejé de leer tu palabra, ahora me voy a comer tu palabra. Literal no, después de hacer daño. He dejado de orar como se requiere, pero de aquí en adelante, Señor, ya comprendí. Eres un Dios maravilloso que busca al ser humano para levantarlo cuando cae. Eres un Dios perdonador, que ningún pecado para ti es grande. Tú con tu sangre, Cristo bendito, nos limpias de todo pecado. Qué maravilloso Dios tenemos. Amén. ¿No es movido a alinearse? Amén. Yo espero que sí. Y espero verlo en un futuro muy cercano. ¿Cuántos dicen amén? El proceso de dejar atrás la decadencia espiritual, hermanos. Debemos pedir perdón a Dios. Debemos confesar nuestro pecado, hermanos. Y Dios nos perdona verdaderamente. Bendito sea el Señor. ¿Cómo dejar la decadencia espiritual? Hay que restaurar, hermanos, hay que disponernos a obedecer. Quiero que noten el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente dice así, noten: restaura en mí la alegría de tu salvación, noten, y haz que esté dispuesto, noten, y haz que esté dispuesto a obedecerte, noten. ¿Quién hace que esté dispuesto el hombre a obedecerle a Dios? ¿Quién? ¿La esposa? ¿El cónyuge? ¿Los hijos? ¿El jefe? ¿El amigo? ¿El vecino? ¿Quién es el que hace eso, hermanos? Haz tú, Dios, que esté dispuesto a obedecerte. David ruega a Dios que le dé el estar dispuesto a obedecer. Noten, hermanos, David le pide a Dios, David busca a Dios. Es Dios quien puede renovar ese espíritu de disponibilidad para obedecer a Dios. David conoce bien eso. David no puede renovarse a sí mismo. Está incapacitado por su propia naturaleza. Nosotros, hermanos, no podemos hacer eso. Necesitamos que Dios lo haga. Amén. Lucas 11:9 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad, porque todo aquel que pide
Y el que busca y el que llama, se le abrirá. ¿Sí? Hay que pedir, hermanos, al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, ay, se me fue. Dice, vamos a verlo. Aquí está la Biblia. Filipenses 1 habla de que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Que Él perfeccionará la obra que está haciendo, hermano. Filipenses capítulo 1. Rápidamente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. ¿Sí? Y después dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena. David conocía eso, hermanos. Número 1, David no estaba capacitado para por sí mismo, hermanos, volver al redil, a la obediencia, al camino. Por sí mismo no puede. El ser humano no puede. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, hermanos, volver al camino del Señor. Y aquí hay una enseñanza importante. Si usted está en decadencia espiritual y piensa que en cualquier momento usted puede decidir volver, bueno, puede decidirlo, pero usted está capacitado para volver, ¿sabe qué? No ha podido hacerlo. No lo va a poder hacer. Necesita pedirle al Señor, rogarle al Señor que ponga en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesita pedirle al Señor que le renueve un espíritu recto dentro de usted, como dice David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa frase tiene la idea precisamente de eso, de que Dios nos dé nuevas fuerzas, de que Dios renueve, ¿sí?, nuestra área de la voluntad, donde tomamos decisiones y decidamos y permanezcamos no solo en la decisión, sino en la acción misma que nos lleva a la obediencia. ¿Estamos? Entonces, mi amado hermano, hermana, si usted ha querido con sus propias fuerzas dejar la decadencia espiritual y acomodarse nuevamente, ¿sabe qué? No va a poder, necesita primero pedirle al Señor. De ahí viene nuestra fortaleza, nuestra fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios da, hermanos. Y es Dios nuevamente quien aparece en escena. ¿Quién renueva la capacidad? ¿Quién renueva las fuerzas? ¿Quién es el que levanta al caído? ¿No es Dios? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos, hermano. Primera Timoteo 2:12. Mire lo que dice Pablo. Entonces es segunda Timoteo. Como que la computadora se patrapeó ahí, hermanos. Pablo escribe a Timoteo, hermanos, pero no hallo la cita. El capítulo 2, pero es de segunda Timoteo, el versículo que viene siendo 12. Si sufrimos también, bueno, desde el 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
No es la cita, pero podemos tomar de aquí enseñanza y aplicarla a lo que estamos diciendo, hermanos. Es Dios, hermanos, quien nos da la fuerza, que nos renueva, que nos da la capacidad. Primero a los Corintios 15:10. Él es el que nos levanta, hermanos. Colosenses 1:29, que dice Pablo que no es su fuerza la que actúa en su ministerio, sino que es el poder que Dios da, el que actúa en él. Amén. Para hacer todas las cosas que realiza en su ministerio. Entonces, no es con nuestra propia fuerza que podemos volver, hermanos, al redil del Señor, a la verdad, a la obediencia. Tenemos que pedir la fuerza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entender esta gran verdad, hermanos. Nosotros no podemos solos, necesitamos la ayuda del Señor. Si es que lo que nos corresponde, hermanos, es pedir. Como dice Mateo 7:7. La regla de oro. Hay que pedir, hay que rogar, ¿sí? Y en su momento Dios nos va a ir dando la victoria. ¿Cuántos lo pueden creer? Y nos va a ir dando la victoria porque el plan de Dios es ese. Si nosotros caemos, el plan de Dios busca levantarnos. Amén. Y volvernos otra vez al estado bien como debemos estar. A retomar la madurez, el camino a la perfección, a la madurez espiritual. Así es que, amados hermanos, tenemos un gran reto y hay que estar orando, hay que estar pidiendo, rogando al Señor que nos dé, que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, que el Espíritu Santo nos tome para que sea su poder que actúa en cada uno de nosotros, que nos lleve a determinarnos y a permanecer en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la oración y con todo lo que hemos predicado en esta serie. Porque si no, no vamos a poder levantarnos, hermanos. Nosotros mismos no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo, hermanos. Debe haber un verdadero arrepentimiento cuando hablamos de dejar atrás la decadencia espiritual. Un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, ahí va a seguir, hermano. Y puede pasar toda la vida, ¿sí? Y ahí, en decadencia espiritual. Los que están sin Cristo, allí en decadencia espiritual. Perdidos y se van de este mundo sin Cristo, sin esperanza. Y los cristianos siempre sufriendo, siempre batallando, siempre débiles, siempre carnales, siempre fracasados, etcétera, etcétera. Y a gritos y a sombrerazos y de panzazo llegar con el Señor. Pero quiero que noten que una persona, un cristiano que está en decadencia espiritual pierde muchas cosas, pero no solo él personalmente, sino que afecta a la congregación, ¿sí? Afecta a toda la congregación. Añádale ese pecadito más. Y no solo que afecta a la congregación, porque cada uno de nosotros nos necesitamos, ¿verdad? Cada miembro necesita a su compañero para que podamos funcionar. Amén. Pecamos contra los hermanos cuando estamos en decadencia espiritual. Detenemos al crecimiento de nuestros hermanos, de alguna manera afectamos. Y no solo eso, que si la obra de evangelización se detiene también, añádale otro pecadillo más. Y la intención de hoy, hermanos, es decirles, hermanos, si hemos caído, hermanas, si estamos en decadencia espiritual, ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios que nos perdona, que nos recibe. Tenemos un Dios que nos renueva. Tenemos un Dios que nos fortalece y nos ayuda y nuevamente nos levanta para estar otra vez en el asunto, en el crecimiento espiritual. Es un Dios maravilloso. Es un Dios grande, misericordioso.
¿Conoce usted a ese Dios? Amén. Entonces vamos a ver qué hace el Señor en esta semana. Después lo que encontramos, nada más lo menciono, versículo 13 al 17, la promesa de David de hacer todo lo que pueda por su prójimo y la gloria de Dios. Eso también hay mucho que decir, porque nos afecta a nosotros. Cuando estamos en decadencia no podemos dar testimonio, como David lo menciona aquí. No podemos dar testimonio, no podemos evangelizar, no podemos hacer muchas cosas. Y lo último, versículos 18 y 19, la oración por Sión y Jerusalén. Eso es lo que encontramos, entre otras cosas, en el Salmo 51. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.